Bien, pues continuando con la clase anterior, nos toca ahorita estudiar lo que es la otra una de las configuraciones también de los amplificadores operacionales. Ahora toca el turno de explicar lo que es un amplificador seguidor de voltaje. Este tipo de amplificadores es muy sencillo porque pues se le llama seguidor porque al voltaje de salida que está, a ver, lo marcamos aquí. Lo que es, si esta la terminal marcada con el punto rojo indica la terminal de salida denotada como VO, V subíndice O, pues bueno, la ecuación muestra de que pues simplemente el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, por eso se le llama voltaje seguidor. Su, su característica importante es que siempre va a tener una ganancia de voltaje igual a 1, es unitaria, por eso se le llama seguidor o con salida buffer. Entonces su ecuación principalmente es esta de aquí, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Otra configuración también sumamente importante es conocer cómo se suman señales, cómo sumar señales con un amplificador operacional de forma lineal. Aquí pues estamos presentando lo que es la configuración amplificador sumador del tipo inversor. Vean que aquí hay una señal de entrada 1, una señal de entrada 2, una señal de entrada 3 y por acá vamos a tener el voltaje de salida final. Estas son las resistencias de entrada R1 respectivamente, R2 y R3. Y por acá tenemos la resistencia de realimentación, R subíndice F. Entonces, ¿cómo opera este circuito? Pues bueno, lo que se hace en el nodo X de ese amplificador en la terminal negativa es sumar o mezclar linealmente los voltajes que llega ahí. ¿Qué voltajes llegan? Pues bueno, es V1, V2 y V3. Cada lazo de V1, V2 y V3 aporta una corriente, lo cual produce una ecuación en el nodo X. La suma de las corrientes 1, 2 y 3 es igual o va a producir una corriente de realimentación I subíndice F. Cabe recordar que pues esto se obtiene aplicando ley de LSK sobre el nodo X. Es decir, aquí va la corriente 1, la corriente número 2 y la corriente que produce la resistencia número 3 y la corriente que obtenemos a la salida, que es I de F. ¿Ok? Pues bueno, al final vamos a obtener una ecuación que va a relacionar las características que tengamos ahí por diseño, o sea, del circuito en las resistencias y los voltajes de entrada respectivamente. A ver. Por ejemplo, en la corriente 1 tenemos, si yo quiero determinar qué corriente es qué corriente se genera en el nodo X y entre el voltaje V1, pues bueno, me coloco el V1 menos Vx entre R1 produce la corriente 1. En la red número 2 es V2 menos Vx sobre la resistencia 2. I3 se produce, es el nodo V3, el voltaje V3 menos Vx sobre la resistencia R3. Esto produce la corriente 1, 2 y 3 respectivamente.
Dado que tenemos la ecuación la ecuación y condición de que el voltaje diferencial entre el nodo Bx y el nodo By es igual a 0, se sustituye esta formalidad en la ecuación de LSK y se obtiene una expresión final. ¿Ok? Es esta de aquí la que estamos mostrando. Entonces nosotros debemos de hacer las sustituciones respectivamente y correspondientes de tal manera que pues la ecuación se vea reducida. ¿Para qué? Para que al final nosotros tengamos esa expresión que relaciona los voltajes de entrada, que es V1, V2 y V3, por las respectivas ganancias de cada red entre RF, R1, R2 y R3. Esto produce un voltaje de salida. Y ese signo invertido, pues ese signo pues indica que el signo menos indica que la señal va a cambiar de fase. Por eso está el signo negativo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo? Podemos aún reducir aún más la ecuación con la condición siguiente. ¿Qué pasa si RF toma el mismo valor que R1, R2 y R3? O sea, ¿qué quiere decir? Que RF entre R1, R2, R3 y RF tienen el mismo valor. Pues bueno, la ganancia se va a convertir o va a tener un valor unitario. Entonces, la salida de voltaje va a quedar simplemente en función de la amplitud de los voltajes que yo tengo a la entrada. ¿Ok? Y vamos de nuevo, lo voy a decir, la ganancia que vamos a obtener va a ser de valor unitario. Entonces por aquí yo tengo una simulación para que observen el comportamiento del voltaje de salida respecto a los voltajes que yo tengo de entrada. Vean, mientras una señal V1 es una señal seno pero muy lenta de 10 Hz, la señal verde tiene es una señal seno de 100 Hz. Y la tercera señal, que es la de color naranja, es de 1 kHz. Entonces se suman linealmente para producir la señal de color rojo aquí mostrada en el tiempo. Vean cómo se comporta. ¿Ok? Ok, pues aquí tengo otra. Pasemos al siguiente. Es otra configuración de los circuitos. De los circuitos amplificadores, una configuración importante que es el amplificador integrador. Esta operación, pues, este tipo de circuitos, pues bueno, hace una operación muy importante, una operación matemática importantísima, que es la de aplicar la integral instantánea sobre el voltaje de entrada. Entonces, ¿cómo se hace? Pues bueno, se le agrega, en vez de tener una resistencia de realimentación, en el lazo de realimentación se cambia por un capacitor. Y ocupamos, en vez de, y la corriente que se obtiene, pues bueno, es la corriente que está en el capacitor. Veamos, si esta es la corriente de forward, la de realimentación, la corriente de realimentación va a ser igual a la corriente que está en el capacitor. Y matemáticamente o físicamente nosotros podemos describir la corriente que está en el capacitor. Va a ser igual, a esa corriente va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor sobre la derivada de tiempo. Así que nosotros tenemos la siguiente ecuación haciendo LSK, aplicando LSK nuevamente sobre el nodo X, obtenemos esta expresión.
La diferencia de voltaje sobre el voltaje de entrada B sub I, que esta es B sub I, ajá, menos B sub X entre RI, es esta de ahí, se obtiene, se sustituye y pues bueno, queda esta ecuación. ¿Ok? Entonces, al sustituir el voltaje del capacitor, entonces va a ser igual a la diferencia de tensiones, el voltaje de salida y el nodo B sub índice X. Al aplicar LSK, entonces, pues bueno, tenemos esta ecuación de aquí, que nos relaciona la resistencia que tenemos a la entrada por el voltaje de entrada, sobre el voltaje de entrada, y lo que es la corriente en el capacitor. Entonces nosotros no podemos dejar ni señales de tipo, señales que estén expresadas con derivadas con derivadas o integrales. Entonces lo que se hace, se aplica la operación, el concepto de integral ahí, aplicamos un operador lineal que es la integral, aquí así, y lo que hacemos es realizar la operación de integración. Al final, el voltaje de salida, pues bueno, va a ser la integral del voltaje de entrada en el tiempo sobre la constante tau, que es igual a RI por C. La constante tau va a ser igual a RI por C. ¿Ok? Y la ganancia del lazo cerrado, pues bueno, va a estar definida por menos 1 partido por RI por C. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren hacer físicamente, eh, teóricamente el circuito funciona, pero en la práctica va a ser muy difícil que ustedes puedan estabilizar el circuito y que haga la integral. Entonces, si ustedes quieren hacer el circuito integrador, lo que tienen que hacer es agregarle en paralelo a la red del capacitor, a la red de realimentación, una resistencia en paralelo. Y a ese le vamos a llamar amplificador integrador, pero en forma práctica. Vean pues que aquí le hemos agregado una resistencia de realimentación en paralelo con el capacitor a la red de realimentación. Entonces ahí ya no la vamos a observar como resistencia y capacitor, ahora la vamos a mirar en conjunto como impedancia y le vamos a llamar ZF. Pues bueno, todo el mundo sabe que la impedancia total del sistema, pues bueno, es es el paralelo de RF con la reactancia del capacitor. Recordando un poquito el tema, la reactancia del capacitor la podemos sacar, pues bueno, es 1 partido por omega C, o sea, C es la capacitancia, el valor de la capacitancia, que es 1 microfaradio, y omega es la frecuencia en radianes sobre segundo. Omega tiene unidades de radianes sobre segundo. Y es la frecuencia de la señal. De tal manera que a nosotros al sustituir la ecuación y hacerla, se convierte entonces de manera general un circuito inversor, entonces nosotros tenemos al final una expresión que determina que la ganancia de voltaje va a estar expresada entonces RF partido por RI por 1 partido por 1 más omega C por RF, ¿ok? Que en el tiempo, pues bueno, el voltaje de salida
pues bueno, va a ser el voltaje de entrada en AC menos alguna componente de DC que pueda tener la señal, donde RF sigue siendo la resistencia de realimentación y R va a ser la resistencia de entrada. ¿Ok? Otra cuestión muy importante es que a esta versión del integrador práctico se le conoce como filtro pasabajas. Filtro pasabajas. La otra configuración que tenemos que ver es que si hay integral, también podemos realizar una derivada en forma ideal sobre la señal. Entonces, si el integrador estaba construido por una resistencia a la entrada y una capacitancia en la red de realimentación, pues bueno, en el circuito amplificador ideal va a ser al revés. Tenemos la resistencia de entrada, la resistencia de realimentación es RF o R, y el capacitor que tenemos a la entrada. A esta configuración le vamos a llamar amplificador derivador. Entonces, como su nombre lo dice, vamos a obtener una deriva, el voltaje de salida va a ser la derivada de instantánea de la señal de entrada, como lo estamos aquí ejemplificando. Entonces, esta es la ecuación. El voltaje de salida va a estar relacionado por el producto de la derivada en el instante de tiempo determinado y el producto de tau, o sea, la constante RC. La ganancia va a estar definida entonces por la frecuencia de la señal en radianes sobre segundo, la resistencia RF y la capacitancia que nosotros coloquemos, o sea, esta. ¿Ok? También ese circuito derivador va a ser un poco complicado que ustedes puedan estabilizarlo. Entonces, para no, no tener problemas, se le agrega en forma práctica una resistencia de estabilización. Le vamos a poner R1. Sigue existiendo entonces el capacitor y la resistencia de realimentación RF. Ajá. Y entonces la ganancia de este circuito va a estar descrita por R, es el negativo de RF partido por RI por el producto de 1 partido por 1 más 1 entre omega C por RI. Recordando que RI es R1. ¿Ok? Y el voltaje de salida va a estar expresado de esta forma. A este tipo de circuitos lo vamos a encontrar en otra literatura como filtro pasa altas. ¿Qué quiere decir filtro pasa altas? Va a dejar pasar todas las señales con una alta frecuencia. Señales con baja frecuencia no las va a dejar pasar, por eso es la palabra filtro. Filtro pasa altas. Otra configuración muy importante es amplificador restador o de diferencia. Este circuito va a hacer como tal la operación de resta o diferencia entre dos voltajes que se encuentren en las terminales B2 y B1 respectivamente. Es decir, aquí en la terminal negativa va a estar presente B1 y en la terminal positiva va a estar presente la señal de voltaje número 2. La ganancia va a estar repartida de igual manera, la ganancia de voltaje va a estar partida por RF sobre R1.
Ok, la ganancia de voltaje va a ser entonces RF partido por R1. Entonces, ¿qué pasa si RF es igual a RI, como está aquí mostrado en el circuito? Si RF es igual a las dos resistencias RI, R1, perdón, entonces la ganancia va a ser unitaria y la expresión del voltaje de salida va a ser reducida simplemente a la diferencia entre las dos tensiones de entrada. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí terminamos lo que es la clase de la parte de amplificadores y toca estudiar lo que es un multivibrador. Los multivibradores, pues bueno, son circuitos regenerativos, son diseñados para específicamente en aplicaciones de tiempo. Aquí hay dos, aquí se comportan como biestables, astables o monoestables. La parte biestable, pues bueno, en la materia de circuitos digitales se le conoce como flip-flops o circuitos basculadores. Astables y monoestables, pues bueno, hay un circuito muy común que se utiliza y se llama el U555, que son circuitos temporizadores. Entonces, la clasificación de estos, pues ya te las acaba de mencionar. Y pues bueno, un multivibrador estable es aquel circuito que conmuta en forma espontánea entre un estado y otro sin requerir de ningún comando o de alguna señal de entrada. A esto se le conocen como multivibradores de carrera libre. Los biestables, pues ya se los dije, son los circuitos digitales como un flip-flop. Y pues bueno, estos sí necesitan de las entradas. De qué valor tienen las entradas para poder sacar un valor a la salida. La otra sección son multivibradores monoestables o de un solo disparo. Estos dependiendo la señal la señal de disparo, pues bueno, produce una salida de una duración limitada. Es decir, dependiendo, lo podemos ver como una caja negra en donde yo le ingreso una señal de entrada. Ajá. Ok. Una señal de entrada. Y a la salida del circuito, pues yo voy a tener una señal con un pulso de una duración limitada. O sea, va a tener un periodo. ¿Ok? Y ese periodo va a corresponder, va a tener el valor dependiendo de los componentes que yo tenga aquí adentro de mi diseño de mi circuito monoestable. Entonces, por ahí presentamos unas ecuaciones del comportamiento del diseño de estos circuitos multivibradores. Al primero corresponde a un multivibrador estable. Entonces nos dice que pues este circuito produce ondas cuadradas y pues la frecuencia de la señal pues bueno va a tener el valor correspondiente al producto de RC y el voltaje de alimentación y el voltaje de umbral tanto alto como bajo. Si nosotros configuramos esos circuitos multivibradores con amplificadores operacionales, tal cual como está aquí mostrado en la figura, entonces te dice si R1 y R2 y R3 son iguales por diseño, la ecuación de la frecuencia de la señal de salida va a corresponder a 1 partido por 1.39 por RC, o sea esta. Entonces por ahí voy a mostrar una simulación de cómo se comporta. Entonces la voy a poner. Vean, la señal de entrada corresponde a la señal de color verde y a la señal de salida, pues vean, es la de color azul.
Otro multivibrador que se puede hacer de diseño y que es de carrera libre, se puede pues efectuar con puertas tipo NOT o las inversoras en sistemas digitales, así la conocemos, hecho con tecnología CMOS, no con TTL. Y pues bueno, vamos a obtener a la señal de salida algo parecido como el circuito anterior. Si ya tenemos algunas consideraciones, que el voltaje de umbral lo tenemos, es el voltaje de alimentación VDD partido a la mitad. Entonces vamos, IR1 tiene que ser igual a R. Si ocupamos esas consideraciones, pues bueno, la frecuencia de salida al final va a ser 1 partido por 2.2 por RC. Vean por favor otra simulación. Prácticamente la clave en estos circuitos multivibradores es el juego que hay entre la constante de tiempo y la carga del capacitor. O sea, es RC. El producto de RC es la clave de este tipo de circuitos. Y el otro que decíamos, pues bueno, es un multivibrador monostable, se le conoce one shot, lo vamos a encontrar en la literatura. Y pues bueno, al recibir este circuito va a sacar una señal de salida de duración finita llamada T, dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, el RC. Entonces su ecuación final la ilustramos ahí. Ahí dice que pues la constante T va a ser el producto de RC por el logaritmo del cociente del voltaje de entrada con que yo alimente VDD menos el voltaje de umbral. Entonces dice, si nosotros hacemos una consideración, una condición de que el voltaje V sub T es igual a la mitad del voltaje V, a la mitad del voltaje de entrada, pues bueno, la ecuación de temporización se convierte en 0.69 multiplicado por RC. .5 y 3.6, pues bueno, es conocer realmente cómo hacer aplicaciones de temporización empleando el timer 555. Vean aquí que internamente nosotros estamos mostrando el esquema interno aproximado del timer. Vean que aquí combina la parte analógica usando circuitos comparadores, o sea, un amplificador operacional en modo comparador. Aquí utiliza dos comparadores y aquí utiliza un flip-flop o un circuito biestable llamado el flip-flop RS para producir realmente el voltaje aquí a la salida. Ok, entonces si nosotros observamos, pues bueno, aquí el voltaje de entrada va a ser comparado con la señal de salida del flip-flop Q y Q negativo. Ajá. Y dependiendo de eso, del control y ciertas consideraciones por ahí, el voltaje que tenga a la entrada de control y en el voltaje que exista en el pin número 7 en la descarga, pues bueno, va a sacar una señal de salida cuadrada de una duración T. Ok, la filosofía de operación pues es la que estamos mostrando ahí.
Entonces nosotros, pues continuando, podemos configurar ese timer, el U555, como modo monoestable o modo estable. Vean qué simple es. Si trabajamos el circuito U555 en forma monoestable, vamos a tener a la salida un pulso, como el que estamos viendo aquí, de duración T, donde st, esa duración en el tiempo llamada T, va a depender de la constante de tiempo RC por el logaritmo del voltaje de que estamos alimentando menos el voltaje de umbral. ¿Qué valor de RC? Pues bueno, aquí está la R y la C, la capacitancia, y el valor de la resistencia. Entonces, si nosotros aún hacemos esa consideración de que el voltaje de umbral lo reducimos a 2/3 del voltaje de entrada, la ecuación de la duración del tiempo, pues bueno, se va a reducir a 1.10 por el producto de R por C. Entonces, mi pulso va a tener esa duración. ¿Ok? Cuando nosotros trabajamos el timer U555 en modo estable, pues bueno, vamos a tener una duración, una señal cuadrada, pero continua. La primera, con el pulso positivo, va a durar una duración TH, y el pulso negativo, la parte negativa, va a tener una duración TL, donde el periodo de la señal en forma completa va a ser TH más TL. ¿Ok? Y TH y TL, pues bueno, se va a relacionar por medio de las ecuaciones que estoy mostrando. Al final, la frecuencia de salida, pues bueno, de la señal va a ser 1 partido sobre T. Y esa señal va a tener un ciclo de trabajo. ¿Qué significa ciclo de trabajo? Pues bueno, la señal aquí va a durar, por ejemplo, aquí está mostrando un ejemplo, ¿no? Aquí la duración de la parte positiva del ciclo de la señal va a durar un 70%, y la parte negativa va a durar un 30%, por ejemplo, para hacer un sumatorio del ciclo, de la señal a un 100%. Eso es lo que está diciendo. El ciclo de trabajo lo vamos a encontrar como D, y va a estar especificado exclusivamente por la duración del tiempo que está en alto, la señal o la parte positiva, y la señal, el tiempo de duración que está la señal en bajo, o sea, la parte negativa. ¿Ok? Bueno, si ustedes quieren consultar la bibliografía, yo les sugiero que estudien este libro, Amplificadores Operacionales y Filtros Activos, de Antonio Pierce, y el libro de Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales, de Robert F. Cowling. Bueno, sin más por el momento, pues es todo, y concluimos la clase número 2 de la unidad 2. Espero que les haya gustado, y pues dudas me pueden contactar, ya saben.